En esta clase vamos a comprender la función de distribución acumulada, con los datos que nos ha compartido Estados Unidos sobre el peso del nacimiento de los niños, de los recién nacidos. Y me gustaría calcular una probabilidad en la cual x es inferior o igual a cierto valor. Quiero calcular cuál es la probabilidad de que el peso de un recién nacido sea inferior o igual a 2000 gramos. Recuperamos nuestra gráfica con nuestra distribución normal, vemos dónde se coloca 2000 gramos. Recordemos que aquí estamos trabajando con datos continuos. Por lo tanto, lo que tenemos aquí en el eje Y no es la probabilidad, sino que es la densidad de la probabilidad. La probabilidad es todo el área que tenemos bajo esta curva, cuya suma es igual a 1. ¿Cuál es este área? Anteriormente hemos visto ejemplos en el que para calcular un área bajo una curva utilizamos la altura por la base, ya que la forma era rectangular. Pero claro, esta forma ya no es tan fácil de calcular. Por eso entra en juego la función de distribución acumulada. Y esta función de distribución acumulada lo que hace, como bien indica su nombre, es acumular. ¿Y qué es lo que acumula? La probabilidad. Fijémonos que en el eje Y va de 0 a 1, siendo 1 el valor máximo. Empieza desde los 1000 a los 5000 siendo el eje de kilogramos, y fijémonos que de 1000 a 2500 acumula una probabilidad muy pequeña. Fijaos aquí más o menos de 1000 a 2500, vemos que el área bajo la curva no es muy grande. Pero si ya nos acercamos más a 3000, donde la curva se aleja lo máximo del eje X, es decir, es el punto más alto, vemos que es cuando más crece la distribución acumulada. Cuando llegamos al final, de nuevo se ralentiza ese crecimiento hasta llegar al máximo, que es 1. Fijaos aquí como el área que hay debajo de la curva es más pequeñita, por lo tanto esa función de distribución acumulada o esa probabilidad acumulada se va reduciendo. Si yo quiero encontrar la probabilidad de x siendo inferior o igual a 2000 gramos, lo que utilizaré será la función de distribución acumulada y me dará la probabilidad acumulada, es decir, se lee aquí que será alrededor de 0,1. Y fijaos importante en el signo, que tiene que ser inferior o igual, ya que la función de distribución acumulada siempre me da el valor que sea inferior o igual a 2000. En este caso ya no me interesa que sea inferior o igual, sino quiero que sea superior. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso de un recién nacido sea superior a 4000 gramos? Venimos aquí a la función de distribución acumulada y quiero saber este área, cuánto mide este área. Pues si vamos a la función de distribución acumulada, nos encontramos con un pequeño problema. Y claro, sabemos cuál es la probabilidad acumulada que llega hasta aquí, que es más o menos 0,9. Todo este área de aquí es 0,9. Pero yo no quiero lo que sea inferior o igual, quiero lo que sea superior a 4000. Quiero este hueco que no está coloreado, la diferencia entre el 1 y el 0,9. Lo que haremos será exactamente eso. Veremos la diferencia, el máximo es 1 y que este valor llega hasta el 0,9. La probabilidad de que x sea superior a 4000 es 1 menos lo que leamos aquí en el eje X, que será alrededor del 0,9. Es decir, que la probabilidad de que x sea superior a 4000 es alrededor del 0,1. Y si no quiero que sea inferior o igual o no quiero que sea superior, lo que también puedo hacer es probabilidad de x esté comprendido entre superior a un valor a e inferior o igual a b. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso de un recién nacido sea superior a 2900 gramos e inferior o igual a 3500? Dibujamos la función de distribución normal. Lo que vemos es este área de aquí. Este es el área que nos interesa. ¿Cómo puedo calcular este área? Vamos a la función de distribución acumulada. Tenemos que hacer un pequeño cálculo aquí. Ya sabemos que la probabilidad de que x sea inferior o igual a 3500 es simplemente dibujando 3500 aquí en el eje X, venimos aquí arriba y nos da aproximadamente un valor de 0,8, ¿vale? 0,70 y algo, vamos a decir 0,8. La probabilidad de que x sea inferior o igual a 3500 es de 0,8, pero yo no estoy calculando toda este área, solamente este área bajo la curva. Le tengo que restar el valor que tendremos aquí. La probabilidad de que tengamos un valor inferior o igual a 2900, que será más o menos 0,45. Si dibujamos ese 2900 aquí, lo buscamos en la curva y venimos aquí de alrededor del 0,45. Por lo tanto, la probabilidad de que x se encuentre entre inferior o igual a 3500 y superior a 1900 está en 0,75 menos 0,45. Como conclusión, juntemos todas estas ideas y veámoslas en común. Cuando queramos obtener una probabilidad inferior o igual a un valor,
dibujaremos en la función de distribución normal y utilizaremos la función de distribución acumulada. FDA, que son por sus siglas, función de distribución acumulada, y CDF, que es como se diría en inglés. De nuevo, podemos obtener la probabilidad de que un valor sea superior, la probabilidad de que x sea superior a un valor, por ejemplo, x sea superior a 6, o cuando x se encuentra entre dos valores. Por tanto, fijémonos que la función de distribución acumulada da la probabilidad de que x sea inferior o igual o la probabilidad de que x sea superior. Con esto cerramos la clase. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en la siguiente clase.